Nuestra historia contiene contenido sensible. Lo que aquí se relata no busca incentivar estas conductas, sino advertir y generar reflexión en ustedes. ¿Confiarías en tu sastre con tu vida? Esta mujer convirtió su talento para la costura en el negocio de espionaje más rentable de la ciudad. Cada prenda que creaba era un dispositivo de rastreo perfecto, cada cliente una víctima inconsciente de vigilancia constante. Durante décadas vendió los secretos más íntimos de la élite, hasta que uno de sus clientes descubrió la verdad de la manera más aterrorizante posible. Fui sacerdote durante muchos años y escuché confesiones que jamás imaginé, secretos tan oscuros, tan prohibidos, que aún hoy me persiguen en mis sueños. No revelo nombres ni lugares, pero cada palabra que comparto es real, y cada historia es una lección que no puedes ignorar. Esta confesión llegó a mí en una tarde lluviosa de marzo, cuando las gotas golpeaban contra los vitrales de la iglesia como dedos nerviosos tamboreando sobre cristal. El sonido creaba una sinfonía melancólica que parecía anunciar la llegada de secretos perturbadores. El viento gemía entre las torres de la iglesia como si las almas perdidas trataran de advertirme sobre la historia que estaba a punto de escuchar. Una mujer mayor entró al confesionario con pasos medidos, calculados, como si cada movimiento hubiera sido cuidadosamente planeado durante décadas. Su respiración era controlada, pero podía detectar una tensión subyacente en su postura, como un hilo a punto de romperse después de años de estar estirado al máximo. El aroma que la acompañaba era una mezcla extraña de perfume caro y algo metálico que no pude identificar inmediatamente. «Padre», me dijo con una voz que llevaba el peso de años de secretos acumulados como capas de sedimento en el fondo de un lago profundo, «vengo a confesar el pecado más sofisticado que jamás haya cometido, un pecado que duró 30 años exactos y que me convirtió en la espía más exitosa de la ciudad, sin que nadie jamás sospechara que una simple costurera podía ser tan peligrosa como una agente internacional». Sus palabras flotaron en el aire del confesionario como hilos invisibles, tejiendo una red de intriga que me atrapó inmediatamente. Había algo en su tono que sugería una precisión obsesiva, una mente que había calculado cada detalle durante décadas. «Cuéntame desde el principio, hija mía», le dije, sintiendo que me enfrentaba a una confesión que desafiaría todo lo que creía saber sobre los límites de la invasión de privacidad y la traición de confianza. «Padre, para entender completamente lo que hice, necesita conocer no solo mi historia, sino la historia de mi familia. Nací en 1948 en una familia que había sido sastres y costureras durante 4 generaciones. Mi bisabuela había cosido vestidos para las esposas de políticos durante la Revolución, mi abuela había vestido a la élite durante las décadas de reconstrucción, mi madre había mantenido la tradición durante los años de crecimiento económico. Su voz se suavizó al recordar esos primeros años, como si la nostalgia pudiera purificar temporalmente las acciones terribles que confesaría más tarde. Crecí literalmente entre telas exquisitas importadas de Europa, patrones complejos que se guardaban como secretos familiares, y clientes que confiaban sus secretos más íntimos a las mujeres que vestían sus cuerpos más vulnerables. Nuestro taller estaba ubicado en el corazón del distrito más exclusivo de la ciudad, en una casa colonial que había pertenecido a mi familia durante casi un siglo. El taller ocupaba toda la planta baja, un salón principal donde recibíamos a las clientas, 3 probadores privados con espejos de cuerpo completo importados de Francia, un área de trabajo donde 4 costureras expertas trabajaban en silencio religioso, y mi oficina privada donde guardaba los diseños más exclusivos y los secretos más peligrosos que jamás había escuchado. ¿Cómo era la clientela de tu familia? La crème de la sociedad, padre. Esposas de senadores, hijas de magnates industriales, amantes de jueces federales, secretarias personales de presidentes de corporaciones multinacionales, mujeres que manejaban secretos de Estado desde sus boudoirs, que influenciaban decisiones políticas desde sus salones privados, que movían millones de dólares con una llamada telefónica desde sus vestidores. Desde niña, aprendí que estas mujeres no venían a nuestro taller solo por vestidos, venían por la discreción, por el silencio profesional,
por la complicidad tácita que solo una costurera de alta sociedad puede ofrecer. Mi madre me enseñó el código no escrito: los sastres escuchan todo, ven todo, y no dicen nada jamás. Si te preguntas si esto fue real, la precisión obsesiva con la que recordaba cada nombre codificado, cada fecha específica, cada detalle íntimo me convenció de que había vivido cada momento de esta traición con una claridad casi fotográfica. Durante mi infancia y adolescencia, mientras mis compañeras de escuela jugaban con muñecas, yo perfeccionaba técnicas de costura que habían sido transmitidas de generación en generación. Aprendí a coser ojales perfectos a los 8 años, a crear patrones complejos a los 10, a tomar medidas precisas a los 12. Pero más importante aún, aprendí a escuchar sin parecer que escuchaba, a recordar conversaciones sin tomar notas, a procesar información sin hacer preguntas. A los 15 años, ya era capaz de crear vestidos que competían con los mejores diseñadores parisinos. A los 18, las clientas más exigentes solicitaban específicamente mis servicios. A los 20, cuando mi madre murió en un accidente automovilístico y heredé el negocio, ya tenía una reputación que atraía a las mujeres más poderosas e indiscretas de la ciudad. ¿Cuándo comenzaste a darte cuenta del valor de la información que escuchabas? Gradualmente, durante mis primeros años, dirigiendo el taller Sola Padre. Al principio era solo curiosidad natural, la misma fascinación que cualquier joven sentiría al estar expuesta a los secretos de los poderosos. Cuando tenía 21 años, escuché a la esposa de un senador admitir que su esposo había falsificado documentos para obtener contratos gubernamentales millonarios. Cuando tenía 23, una cliente me confesó durante una prueba de vestido que había estado pasando información clasificada a empresas extranjeras a cambio de pagos en cuentas bancarias suizas. Cuando tenía 25, presencié una conversación telefónica donde una magistrada negociaba el resultado de un caso judicial a cambio de una posición en la junta directiva de una corporación. No hice nada con esta información inicialmente, padre, pero la guardaba en mi memoria como si fueran hilos preciosos que algún día podría tejer en algo extraordinariamente valioso. Mi mente se convirtió en un archivo viviente, una biblioteca secreta de los pecados, crímenes y traiciones de la élite local. Desarrollé un sistema personal de memorización que dividía la información en categorías: secretos políticos, aventuras extramaritales, transacciones financieras ilegales, adicciones ocultas, chantajes mutuos, alianzas familiares, enemistades heredadas. Cada conversación que escuchaba se archivaba mentalmente en la categoría apropiada, con fecha, participantes y detalles específicos. ¿Cuándo decidiste comenzar a monetizar estos secretos? La transformación comenzó cuando tenía 27 años y el negocio familiar atravesaba la peor crisis financiera de su historia, padre. La recesión económica había golpeado duramente a las familias adineradas. Muchas habían reducido sus gastos en ropa de lujo, algunas habían suspendido completamente sus órdenes de vestidos personalizados. Las cuentas por pagar se acumulaban como montañas de tela sin coser. Los proveedores de materiales exigían pagos inmediatos, las costureras necesitaban sus salarios, los impuestos sobre la propiedad amenazaban con quitarme la casa familiar que había sido el corazón de nuestro negocio durante 4 generaciones. Una noche, mientras revisaba los libros de contabilidad y calculaba que me quedaban aproximadamente 3 meses antes de la bancarrota total, tuve la epifanía que cambiaría todo. Estaba sentada en mi oficina, rodeada de diseños de vestidos que tal vez nunca se coserían, cuando mi mirada se posó en mi diario personal donde había estado registrando inconscientemente algunos de los secretos más explosivos que había escuchado. Me di cuenta de que poseía información que valía muchísimo más que cualquier vestido que pudiera crear. Secretos que podrían cambiar el resultado de elecciones, que podrían influir en decisiones judiciales, que podrían mover millones en los mercados financieros. Momentos así nunca se olvidan, cuando descubres que tienes un poder que nadie sospecha que posees, y que ese poder puede salvar o destruir tu vida. Mi primera venta de información fue casi accidental, padre. Un periodista de investigación llegó al taller preguntando discretamente sobre los hábitos de compra de la esposa de un candidato político.
Aparentemente estaba investigando discrepancias entre los ingresos declarados del político y el estilo de vida, obviamente lujoso, de su familia. En lugar de simplemente negar cualquier conocimiento, como habría hecho tradicionalmente, le ofrecí información específica a cambio de una donación a mi negocio. Le conté sobre las compras regulares de joyas caras, sobre conversaciones que había escuchado sobre cuentas bancarias en paraísos fiscales, sobre vestidos que costaban más que el salario anual declarado del político. El periodista pagó $5,000 por esta información, y su artículo resultante causó un escándalo que terminó la carrera política del candidato. Pero más importante para mí, había descubierto una fuente de ingresos que podía salvar mi negocio y mucho más. ¿Cómo expandiste sistemáticamente esta operación? Con la metodología de una científica y la paciencia de una artesana, padre. Durante los siguientes 6 meses, desarrollé lo que llamaba internamente mi sistema de inteligencia integral. Primero, categoricé a mis clientes según el valor potencial de su información: políticas activas, esposas de empresarios influyentes, amantes de jueces, secretarias con acceso a documentos confidenciales. Segundo, perfeccioné mis técnicas de recolección. Aprendí a hacer preguntas aparentemente inocentes que revelaban información crucial. Desarrollé la habilidad de prolongar las sesiones de prueba de vestidos para maximizar las oportunidades de escuchar conversaciones telefónicas privadas. Tercero, establecí una red de compradores diversificados. Contacté discretamente a periodistas de investigación, abogados especializados en divorcios de alta sociedad, investigadores privados que trabajaban para corporaciones competidoras y, ocasionalmente, otros miembros de la élite que querían información sobre sus rivales. Pero el verdadero salto cualitativo llegó cuando decidí ir más allá de simplemente escuchar conversaciones casuales. Necesitaba información más sistemática, más detallada, más valiosa. Fue entonces cuando comencé a experimentar con tecnología de vigilancia. ¿Cuándo introdujiste los dispositivos de rastreo en tu operación? En 1979, padre, cuando los primeros dispositivos de rastreo GPS comerciales se volvieron disponibles para uso civil. Eran caros, del tamaño de una cajetilla de cigarrillos, y tenían una duración de batería limitada, pero representaban una revolución en mis capacidades de recolección de información. Pasé meses investigando la tecnología, estableciendo contactos con proveedores especializados, aprendiendo sobre frecuencias de transmisión, rangos de operación, métodos de camuflaje. Invertí prácticamente todas mis ganancias del primer año vendiendo información en adquirir el equipo necesario para esta nueva fase de mi operación. Mi primer experimento fue con la esposa de un magnate inmobiliario que sospechaba estaba involucrada en transacciones de lavado de dinero. Cosí un dispositivo en el forro de su abrigo de invierno favorito, una prenda que usaba diariamente durante los meses fríos. Los resultados superaron mis expectativas más optimistas, padre. Durante 3 meses, pude rastrear cada uno de sus movimientos: reuniones secretas en hoteles de lujo, visitas a bancos que no correspondían con sus cuentas conocidas, encuentros regulares en una oficina que oficialmente no existía en los registros corporativos. La información que recolecté durante esos 3 meses me permitió documentar completamente una operación de lavado de dinero que involucraba a 3 familias prominentes y aproximadamente $50 millones. Vendí esta información a un consorcio de abogados que representaba a víctimas de fraude y recibí $200,000 por el paquete completo. ¿Cómo evolucionó tu tecnología de vigilancia a lo largo de los años? Con cada avance tecnológico disponible, padre, a mediados de los 80, comencé a usar dispositivos de grabación de audio en miniatura que podían coserse en lugares estratégicos de las prendas, cerca del escote para capturar conversaciones telefónicas, en los puños para grabar reuniones donde las clientas gesticulaban mientras hablaban. A finales de los 80, experimenté con transmisores de datos que podían enviar información en tiempo real a receptores que instalé en mi taller. Esto me permitía monitorear conversaciones importantes mientras ocurrían, en lugar de esperar días o semanas para recuperar dispositivos de grabación. Durante los 90,
La miniaturización de componentes electrónicos me permitió crear dispositivos prácticamente indetectables. Desarrollé técnicas para camuflar transmisores como botones decorativos, como elementos de encaje, como refuerzos estructurales en corsés y vestidos formales. Pero el verdadero salto tecnológico llegó con la era digital, padre. Los dispositivos GPS se volvieron del tamaño de monedas, las grabadoras podían almacenar días de audio en dispositivos no más grandes que un botón, y los transmisores podían enviar datos directamente a mi computadora personal. Este momento le cortaría la respiración a cualquiera, cuando te das cuenta de que la tecnología puede convertir cualquier prenda de vestir en un dispositivo de espionaje sofisticado. ¿Cómo seleccionabas a tus objetivos y qué tipo de información buscabas? Desarrollé un sistema de clasificación extremadamente detallado, padre. Cada cliente potencial era evaluada según múltiples criterios: acceso a información valiosa, frecuencia de uso de mis servicios, nivel de confianza hacia mí, patrones de comportamiento que indicaran actividades secretas. Las esposas de políticos eran objetivos privilegiados durante épocas electorales. Sus conversaciones revelaban estrategias de campaña, alianzas secretas, financiamiento ilegal, chantajes mutuos entre candidatos. Esta información era extremadamente valiosa para partidos opositores, medios de comunicación y, ocasionalmente, para agencias gubernamentales que investigaban corrupción. Las mujeres vinculadas al sector financiero me proporcionaban información sobre fusiones corporativas secretas, manipulaciones de mercado, esquemas de evasión fiscal. Un solo tip sobre una adquisición corporativa inminente podía valer cientos de miles de dólares para inversores sin escrúpulos. Las esposas y amantes de jueces eran fuentes de información sobre casos pendientes, decisiones anticipadas, presiones políticas sobre el sistema judicial. Abogados inescrupulosos pagaban fortunas por conocer de antemano el resultado probable de casos importantes. ¿Cuáles fueron algunos de los casos más impactantes de información que obtuviste? Casos que cambiaron el curso de la historia local, padre. En 1985, obtuve grabaciones de la esposa de un senador confesando que su esposo había vendido votos en el Congreso a cambio de contratos para empresas de su familia. Esta información, vendida al periódico de oposición más importante, resultó en una investigación federal que terminó con 5 políticos en prisión. En 1990, rastreé los movimientos de la secretaria personal de un magistrado federal y descubrí que se reunía regularmente con representantes de carteles de drogas. Las grabaciones que obtuve de estas reuniones revelaron un sistema de corrupción que protegía operaciones de narcotráfico a cambio de pagos millonarios. En 1995, documenté completamente una conspiración entre 3 familias prominentes para manipular precios de terrenos antes del anuncio de un proyecto de desarrollo urbano masivo. La información que vendía una organización de derechos civiles resultó en demandas que recuperaron más de $100 millones para comunidades que habían sido estafadas. Pero tal vez el caso más devastador fue en 2002, cuando obtuve evidencia de que la esposa de un juez de la Corte Suprema Estatal estaba coordinando un esquema para vender decisiones judiciales. Las grabaciones que logré capturar mostraban negociaciones específicas sobre sentencias en casos de asesinato, fraude corporativo y violaciones de derechos humanos. ¿Cómo manejabas la logística de una operación tan compleja? Con la precisión de un relojero suizo y la discreción de una espía profesional, padre. Tenía sistemas separados para cada aspecto de la operación: adquisición de tecnología, instalación de dispositivos, monitoreo de transmisiones, procesamiento de información, identificación de compradores, negociación de ventas. Para la adquisición de tecnología, establecí relaciones con proveedores en 3 países diferentes, comprando componentes por separado y ensamblando dispositivos en mi taller personal. Nunca compré equipos completos que pudieran rastrearse hasta mi operación. Para la instalación, desarrollé técnicas de costura especializadas que permitían incorporar dispositivos en prendas sin afectar su apariencia o comodidad.
Cada dispositivo era probado exhaustivamente antes de la instalación para asegurar funcionamiento perfecto y camuflaje invisible. Para el monitoreo convertí el sótano de mi casa familiar en un centro de operaciones completo. Tenía receptores para diferentes frecuencias, computadoras para procesar datos de GPS, equipos de grabación para almacenar audio interceptado y sistemas de comunicación encriptada para contactar compradores. ¿Cómo evitaba ser detectada por las autoridades? Mediante compartimentalización absoluta y paranoia constante, padre. Nunca vendía información directamente como la costurera María Fernández. Tenía múltiples identidades ficticias: periodista independiente, investigadora privada, consultora en seguridad, analista política freelance. Cada identidad tenía su propia historia de fondo, documentos de respaldo, cuentas bancarias separadas, métodos de comunicación únicos. Los compradores conocían solo la identidad específica relevante para el tipo de información que estaban adquiriendo. También implementé protocolos estrictos de seguridad operacional. Jamás discutía detalles de un caso con compradores de otros casos. Nunca almacenaba información comprometedora en el mismo lugar por más de 48 horas. Cambiaba regularmente mis métodos de comunicación, ubicaciones de encuentro y procedimientos de pago. Además, mantenía mi negocio legítimo de costura a un nivel de excelencia que justificaba completamente mi estilo de vida mejorado. Las ganancias de espionaje se lavaban a través de compras ficticias de telas caras, pagos inflados a costureras subcontratadas y bonificaciones de clientes satisfechas. Tal vez tú también has vivido algo parecido, la sensación de llevar una doble vida tan compleja que eventualmente no sabes cuál es tu identidad real. ¿Cómo afectó esta doble vida tu bienestar mental y emocional? Los primeros años fueron emocionalmente estimulantes, padre. La sensación de poder que venía de conocer secretos explosivos, la satisfacción intelectual de resolver problemas técnicos complejos, la gratificación financiera de ganar más dinero en un mes que lo que mis antepasados habían ganado en años enteros. Pero gradualmente, la carga psicológica se volvió abrumadora. Vivir constantemente en alerta, mantener múltiples identidades simultáneamente, procesar información traumática sobre corrupción y criminalidad, aislarme de relaciones personales genuinas por motivos de seguridad operacional. Desarrollé insomnio crónico porque mi mente no podía dejar de procesar la información que recolectaba diariamente. Tenía pesadillas recurrentes donde mis dispositivos eran descubiertos, donde clientes traicionadas me confrontaban violentamente, donde agencias gubernamentales irrumpían en mi taller. Más devastador aún, perdí gradualmente mi capacidad para conexiones humanas auténticas. Cada persona que conocía se convertía automáticamente en un objetivo potencial de análisis. ¿Qué secretos podría tener? ¿Qué información valiosa podría extraer? ¿Cómo podría monetizar una relación con esta persona? ¿Tuviste alguna vez relaciones románticas durante estos años? Intenté algunas relaciones, padre, pero todas fracasaron por la imposibilidad de intimidad genuina. ¿Cómo puedes amar a alguien cuando constantemente evalúas si representa una amenaza para tu operación secreta? ¿Cómo puedes confiar cuando tu profesión se basa en traicionar la confianza de otros? Hubo un hombre, un profesor de universidad, que estuvo cerca de penetrar mis defensas emocionales. Era inteligente, gentil, genuinamente interesado en conocerme como persona en lugar de como proveedora de servicios. Durante 6 meses, consideré seriamente confesarle todo y pedirle ayuda para salir de la vida que había creado. Pero cuando descubrí que su ex esposa era miembro de una familia política prominente, mi entrenamiento paranoico se activó automáticamente. Comencé a preguntarme si su interés en mí era genuino o si había sido enviado para investigar filtraciones de información en círculos de élite. Terminé la relación abruptamente y nunca volví a permitir que alguien se acercara lo suficiente como para amenazar mi operación. El aislamiento emocional se convirtió en mi estrategia de supervivencia, pero también en mi condena personal. ¿Cuánto dinero llegaste a acumular durante 30 años de operación? Aproximadamente $25 millones en activos líquidos, padre,
además de propiedades inmobiliarias valoradas en otros 10 millones. Algunos meses generaba más ingresos vendiendo un solo paquete de información explosiva que lo que el negocio de costura producía en un año completo. Tenía cuentas bancarias en 7 países diferentes, portafolios de inversión manejados por 3 firmas financieras que no sabían de la existencia de las otras, y propiedades compradas a través de corporaciones fantasma que ocultaban mi identidad real. Pero irónicamente, toda esta riqueza se convirtió en otra forma de prisión. No podía gastar dinero ostentosamente sin atraer atención no deseada. No podía disfrutar lujos obvios que habrían sido inconsistentes con los ingresos aparentes de una costurera, sin importar cuán exitosa fuera. La mayor parte de mi fortuna permanecía intocada en inversiones conservadoras, generando intereses que se acumulaban indefinidamente. Vivía cómodamente pero no extravagantemente, manteniendo la apariencia de éxito profesional modesto mientras controlaba secretos que valían cientos de millones. ¿Hubo algún momento en que consideraste retirarte de esta actividad? Múltiples veces durante los últimos 10 años, padre. La tecnología moderna había hecho que mi tipo de operación fuera simultáneamente más fácil y más peligrosa. Los dispositivos eran más pequeños y potentes, pero los métodos de detección también se habían vuelto más sofisticados. Además, me daba cuenta de que había perdido completamente el contacto con la persona que había sido antes de comenzar esta vida. La María que amaba crear belleza con sus manos, que encontraba satisfacción en vestir mujeres para ocasiones especiales, que valoraba la confianza y discreción como virtudes sagradas. Había planeado retirarme en mi 60º cumpleaños, liquidar gradualmente mis operaciones, transferir mi fortuna a cuentas legítimas y pasar mis últimos años tratando de redescubrir quién era realmente debajo de todas las identidades falsas que había construido. Pero la adicción al poder y control era más fuerte de lo que había anticipado. Cada vez que decidía terminar, aparecía una nueva oportunidad de información extraordinariamente valiosa, un nuevo desafío técnico que quería resolver, una nueva cliente cuyos secretos parecían demasiado tentadores para ignorar. ¿Cómo comenzó finalmente el colapso de tu operación? De la manera más inesperada e irónica posible, padre. En enero de 2018, una de mis clientes más antiguas y confiadas, la esposa de un magnate tecnológico, comenzó a experimentar problemas extraños con sus dispositivos electrónicos personales. Su teléfono celular se descargaba más rápido de lo normal, su computadora portátil tenía episodios de funcionamiento lento inexplicable, su automóvil mostraba lecturas GPS inconsistentes. Inicialmente atribuyó estos problemas a obsolescencia tecnológica o interferencias atmosféricas, pero ella había sido ingeniera en sistemas antes de casarse, y cuando los problemas persistieron durante varias semanas, decidió investigar profesionalmente. Contrató a una firma de seguridad cibernética especializada en detección de dispositivos de vigilancia no autorizada. ¿Qué descubrieron los especialistas en seguridad? Encontraron no uno, sino 5 dispositivos diferentes ocultos en prendas que yo había creado para ella durante los últimos 3 años, padre. Un transmisor GPS en su abrigo de invierno, un micrófono en su vestido de gala favorito, una grabadora en su chaqueta de negocios, un dispositivo de transmisión de datos en su ropa interior de diseñador. Pero no se detuvieron en el descubrimiento. Rastrearon las señales hasta identificar el centro de recepción en el sótano de mi casa. Instalaron vigilancia discreta alrededor de mi propiedad durante 2 semanas, documentando mis rutinas, mis contactos, mis métodos operacionales. Simultáneamente, investigaron mis antecedentes financieros y descubrieron discrepancias masivas entre mis ingresos reportados como costurera y mis activos reales. Encontraron conexiones entre múltiples identidades que había usado para vender información durante décadas. Y justo en ese momento, 30 años de secretos comenzaron a desmoronarse como un castillo de naipes. ¿Cuándo y cómo te confrontaron finalmente? El 15 de marzo de 2018, exactamente a las 3 de la tarde, padre. Nunca olvidaré ese momento, porque representó el fin de la vida que había construido cuidadosamente durante 3 décadas. Estaba en mi taller,
trabajando en un vestido de novia para la hija de un senador. Cuando entraron mi cliente traicionada, 2 investigadores de la firma de seguridad, un abogado especializado en crímenes cibernéticos, un detective de la Policía Federal y un agente de una agencia gubernamental que nunca se identificó completamente. Tenían cajas llenas de evidencia, fotografías de mí instalando dispositivos, grabaciones de conversaciones donde negociaba ventas de información, registros financieros que documentaban décadas de transacciones sospechosas, dispositivos que habían removido de prendas de múltiples clientes. Mi cliente me miró con una expresión que jamás podré olvidar, padre. No era solo traición lo que veía en sus ojos, sino devastación completa. Me dijo, confiaba en ti como si fueras mi hermana mayor. Te conté secretos sobre mi matrimonio, mis hijos, mis miedos más profundos. Te permití que vistieras mi cuerpo más íntimo. ¿Cómo pudiste traicionarme de esta manera durante años? ¿Cómo respondiste a la confrontación? Al principio, mi entrenamiento en seguridad operacional se activó automáticamente, padre. Negué conocimiento de los dispositivos, sugerí que alguien más debía haberlos plantado sin mi conocimiento, fingí shock y horror por haber sido aparentemente victimizada por algún tipo de conspiración. Pero la evidencia era abrumadoramente comprensiva. Tenían grabaciones de video donde yo cosía dispositivos en prendas específicas. Tenían registros de llamadas telefónicas donde negociaba precios por información particular. Tenían documentos bancarios que rastreaban pagos desde compradores conocidos hasta mis cuentas múltiples. Cuando me di cuenta de que la negación era completamente inútil, intenté justificar mis acciones. Les expliqué que había expuesto corrupción política, que había ayudado a revelar crímenes que de otra manera habrían permanecido ocultos, que había servido al bien público al revelar hipocresías de figuras públicas. ¿Cómo reaccionaron a tus justificaciones? Con disgusto absoluto, padre. El detective me respondió, no eres una periodista de investigación ni una agente de la ley. Eres una criminal que violó la privacidad de personas que confiaron en ti, vendiste sus secretos más íntimos por dinero y destruiste vidas para tu ganancia personal. Mi cliente añadió algo que me partió el corazón. No me importan los políticos corruptos que expusiste. Me importa que vendiste conversaciones privadas sobre mis problemas matrimoniales, que rastreaste mis movimientos cuando visitaba a mi terapeuta, que grabaste llamadas telefónicas donde lloraba con mi hermana sobre mi depresión. Eso no era corrupción que necesitaba ser expuesta. Era mi dolor privado que tú convertiste en mercancía. ¿Cuáles fueron las consecuencias legales inmediatas? Fui arrestada ese mismo día bajo múltiples cargos federales, padre. Invasión de privacidad, instalación ilegal de dispositivos de vigilancia, extorsión, fraude electrónico, lavado de dinero, evasión fiscal, conspiración para cometer espionaje comercial. La investigación se expandió rápidamente cuando otras víctimas comenzaron a presentarse. Durante las siguientes semanas, más de 40 mujeres trajeron prendas para ser examinadas por especialistas en detección de dispositivos. Encontraron evidencia de vigilancia en el 60% de las prendas analizadas. El caso se convirtió en un escándalo mediático masivo, padre. Los mismos periodistas que habían comprado mi información durante décadas, Sadenil, se encontraron reportando sobre su propia fuente. La ironía era brutal y humillante. ¿Cómo manejaste la exposición pública? Fue devastador más allá de cualquier cosa que hubiera anticipado, padre. Durante 30 años había sido una figura respetada en la comunidad, conocida por mi discreción profesional y mi excelencia artística. De la noche a la mañana, me convertí en el símbolo nacional de traición de confianza. Los medios de comunicación describían mi caso como el espionaje doméstico más sofisticado jamás descubierto, la violación de privacidad más sistemática en la historia moderna, la traición más personal jamás documentada. Mi fotografía aparecía en portadas de revistas junto a titulares que me describían como la costurera espía y la traidora de la alta sociedad. Recibí amenazas de muerte de familiares de personas cuyas vidas habían sido destruidas por información que yo había vendido. Grupos de derechos de privacidad organizaron protestas frente al juzgado durante mi proceso legal.
Asociaciones profesionales de sastres y costureras publicaron declaraciones condenando mis acciones y distanciándose de mi comportamiento. ¿Qué pasó con tus clientes después de que el escándalo se hizo público? La devastación se extendió mucho más allá de mi arresto, padre. Muchas de mis víctimas se dieron cuenta de que información sobre sus vidas privadas había aparecido misteriosamente en periódicos durante años, y ahora entendían la fuente de estas filtraciones. Matrimonios que habían sobrevivido a escándalos anteriores se desmoronaron cuando las esposas descubrieron que sus conversaciones más íntimas habían sido vendidas. Carreras políticas que habían resistido controversias previas terminaron cuando la magnitud de la violación de privacidad se hizo evidente. Una de mis víctimas, la esposa de un juez federal, se suicidó 3 semanas después de descubrir que había estado bajo vigilancia durante 8 años. En su nota de despedida escribió: «No puedo vivir sabiendo que cada momento privado de mi vida fue observado, grabado y vendido como entretenimiento para extraños». ¿Cómo te afectó emocionalmente esa tragedia? Me destruyó completamente, padre. Hasta ese momento, había logrado mantener cierta distancia emocional de las consecuencias de mis acciones, tratando de convencerme de que había sido una profesional que simplemente comercializaba información. Pero cuando esa mujer se quitó la vida específicamente por la violación de privacidad que yo había perpetrado, no pude seguir negando la realidad de lo que había hecho. No era una espía sofisticada o una investigadora no convencional, era una depredadora que había parasitado las vulnerabilidades de mujeres que confiaron en mí. Esa noche, en mi celda, experimenté algo parecido a un colapso psicológico completo. 30 años de racionalización se desmoronaron en unas pocas horas. Por primera vez, vi mis acciones desde la perspectiva de mis víctimas, la traición, la humillación, la sensación de haber sido violadas de la manera más personal posible. ¿Cómo evolucionó tu proceso legal? Duró casi 2 años, padre, y fue meticulosamente documentado por medios internacionales como un caso precedente en crímenes de vigilancia privada. La Fiscalía presentó evidencia que abarcaba 30 años de actividad criminal sistemática. Tenían más de 10.000 horas de grabaciones de audio que había recolectado, cientos de miles de puntos de datos GPS de víctimas rastreadas, documentos financieros que mostraban más de 500 transacciones de venta de información y testimonio de más de 60 víctimas directas. Mi equipo legal inicialmente trató de negociar un acuerdo de culpabilidad que redujera mi sentencia a cambio de cooperación con investigaciones de los casos de corrupción que había expuesto, pero la magnitud de la violación de privacidad era tan extensa que los fiscales rechazaron cualquier concesión significativa. ¿Cuál fue tu sentencia final? 25 años de prisión federal, padre, con posibilidad de libertad condicional, después de 18 años si demostrara rehabilitación genuina. También fui condenada a pagar $32 millones en restitución a mis víctimas. Todos mis activos fueron confiscados, propiedades, cuentas bancarias, inversiones, incluso mi taller familiar que había sido el centro de operaciones durante 4 generaciones. La casa donde había nacido y crecido fue vendida en subasta pública para compensar parcialmente a las víctimas. Adicionalmente, fui prohibida permanentemente de ejercer cualquier profesión que involucrara acceso a información personal de clientes, efectivamente terminando cualquier posibilidad de regresar a la costura profesional. ¿Cómo ha sido tratada por otros prisioneros? Con una mezcla de fascinación y desprecio, padre. Algunos prisioneros me ven como una criminal sofisticada que operó durante décadas sin ser detectada, y respetan la complejidad técnica de lo que logré. Pero otros, especialmente aquellas que están aquí por crímenes relacionados con violencia doméstica o abuso, me ven como alguien que traicionó la confianza femenina de la manera más fundamental. Para ellas, lo que hice fue especialmente despreciable, porque violé espacios que deberían haber sido seguros para mujeres vulnerables. He tenido que ser transferida 3 veces a diferentes instalaciones por problemas de seguridad. Una vez, un grupo de prisioneras organizó un ataque, porque una de ellas había sido víctima de violencia doméstica que se intensificó después de que información sobre su situación apareciera en periódicos locales. ¿Qué has aprendido sobre ti misma durante estos años en prisión?
que había perdido completamente el contacto con mi humanidad básica, Padre. Durante 30 años, había tratado a otras personas como fuentes de datos en lugar de seres humanos con dignidad y derechos inherentes. He pasado miles de horas en terapia obligatoria, tratando de entender cómo una niña que había crecido valorando la confianza y discreción, se convirtió en alguien capaz de violar sistemáticamente esos mismos valores por ganancia personal. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que desarrollé una forma de disociación que me permitía separar mis acciones de sus consecuencias humanas. Veía la información como una mercancía abstracta, no como fragmentos íntimos de las vidas reales de personas reales. ¿Has intentado contactar a alguna de tus víctimas para disculparte? He escrito cientos de cartas durante mis 5 años en prisión, Padre, aunque muy pocas han sido respondidas. Entiendo completamente por qué. ¿Cómo puedes perdonar a alguien que violó tu privacidad más íntima durante años, que vendió tus momentos más vulnerables por dinero? Una víctima sí me respondió, la hija de un político cuya vida familiar había sido destruida por información que vendí sobre las aventuras de su padre. Me escribió: tu disculpa no puede reparar mi infancia rota, pero espero que uses el resto de tu vida para asegurar que ninguna otra niña tenga que crecer leyendo detalles íntimos sobre su familia en periódicos nacionales. Otra víctima, una mujer cuyo divorcio se volvió devastadoramente público debido a información que proporcioné, me envió una carta que decía: no busco tu destrucción, pero necesito que entiendas que cada día de mi vida está marcado por la humillación que causaste. Mis hijos ahora adultos todavía enfrentan las consecuencias de haber sido expuestos públicamente cuando eran vulnerables. Este momento le cortaría la respiración a cualquiera, cuando te das cuenta de que tu búsqueda de poder ha destrozado vidas inocentes de manera irreparable. ¿Qué planes tienes para cuando salgas de prisión? Quiero dedicar el resto de mi vida a educar sobre los peligros de la vigilancia no autorizada y la violación de privacidad, Padre. He estado escribiendo un libro detallado que explica exactamente cómo funcionaba mi operación, no para glorificarla, sino para advertir a la gente sobre qué señales buscar. También quiero trabajar con organizaciones que ayudan a víctimas de espionaje doméstico y violación de privacidad. Mi conocimiento íntimo de técnicas de vigilancia podría ser valioso para desarrollar métodos de detección y prevención. He estado estudiando leyes de privacidad y derechos digitales, preparándome para eventualmente trabajar como consultora en casos donde se sospecha vigilancia ilegal. Quiero usar mi experiencia destructiva de manera constructiva. ¿Cómo quieres que te recuerden después de todo esto? No como una víctima de las circunstancias, ni como una criminal romanticizada, Padre. Quiero que la gente entienda que tomé decisiones conscientes y calculadas que llevaron a consecuencias devastadoras para decenas de personas inocentes. Quiero que mi historia sirva como advertencia sobre los peligros de la tecnología de vigilancia en manos de personas sin escrúpulos, sobre la fragilidad de la privacidad en nuestro mundo moderno, sobre las maneras en que la confianza puede ser traicionada por las personas en quienes menos sospecharíamos. Pero también quiero que entiendan que incluso alguien que cometió violaciones tan sistemáticas de la dignidad humana puede encontrar arrepentimiento genuino y dedicar el resto de su vida a reparar parte del daño causado. ¿Qué mensaje quieres darle a personas que podrían estar tentadas por oportunidades similares? Que el poder que viene de conocer secretos de otros es completamente ilusorio, Padre. Puede parecer que te da control sobre tu vida y las vidas de otros, pero en realidad te convierte en esclavo de la información que posees y te aísla de toda conexión humana auténtica. Que la tecnología moderna hace que sea más fácil que nunca violar la privacidad de otros, pero también hace que sea más probable que eventualmente seas descubierto. Los mismos avances que facilitan la vigilancia también mejoran los métodos de detección. Y que el dinero ganado traicionando la confianza de otros nunca trae satisfacción genuina, solo una adicción destructiva que requiere traiciones cada vez mayores para mantener. ¿Te arrepientes completamente de tus 30 años de actividad? De cada dispositivo instalado, cada conversación grabada, cada secreto vendido, cada vida perturbada, Padre. Si pudiera regresar el tiempo, habría encontrado maneras legítimas de salvar mi negocio familiar
cuando enfrenté dificultades financieras. Habría mantenido la tradición familiar de discreción y confianza que había sido transmitida durante generaciones. Habría encontrado satisfacción en crear belleza con mis manos, en lugar de destruir vidas con mi traición. Pero el arrepentimiento no puede cambiar el pasado, no puede devolver la privacidad a mis víctimas, no puede reparar las familias que ayudé a destruir. Solo puede informar mis acciones futuras y motivarme a usar el resto de mi vida de manera que honre a las personas que lastimé. ¿Hay algo más que quieras confesar o compartir? Solo esto, Padre, que vengo aquí no buscando absolución fácil o perdón barato, sino reconocimiento completo de haber violado uno de los aspectos más sagrados de la dignidad humana, el derecho a la privacidad. Quiero que mi confesión sirva como advertencia sobre los peligros de combinar talento profesional con motivaciones destructivas, sobre la facilidad con que la tecnología puede ser usada para propósitos que deshumanizan a otros. Y quiero admitir que durante 30 años viví como un parásito emocional, alimentándome de las vulnerabilidades y secretos de mujeres que confiaron en mí, sin contribuir nada positivo al mundo excepto dolor y traición. Quiero que las personas que escuchen esta historia entiendan que sus secretos más íntimos pueden estar vulnerables en lugares donde jamás sospecharían y que deben ser extremadamente cuidadosas sobre en quién confían con acceso a sus vidas privadas. Después de más de 7 horas en el confesionario, esta mujer salió no con la ligereza del perdón, sino con el peso sobrio de alguien que había admitido finalmente la magnitud completa de sus violaciones sistemáticas de la confianza humana. Su confesión había sido un inventario exhaustivo de décadas de traición tecnológicamente sofisticada. Me quedé en la oscuridad del confesionario durante mucho tiempo después de su partida, reflexionando sobre los límites de la privacidad en nuestra era digital, y las maneras terribles en que los talentos más hermosos pueden corromperse cuando se combinan con motivaciones destructivas. Su historia me enseñó que la confianza es uno de los fundamentos más frágiles y preciosos de la civilización humana, que cuando alguien en quien confiamos para algo tan íntimo como vestir nuestros cuerpos más vulnerables traiciona esa confianza, el daño se extiende mucho más allá de la simple pérdida de privacidad. Me enseñó sobre los peligros únicos de nuestro tiempo, cuando la tecnología de vigilancia se ha vuelto tan miniaturizada y accesible que puede ser incorporada en los objetos más cotidianos por personas con las motivaciones equivocadas. Pero también me enseñó sobre la capacidad humana para el arrepentimiento genuino, incluso después de décadas de comportamiento sistémicamente destructivo, que las personas pueden confrontar honestamente sus acciones más terribles, y encontrar motivación para dedicar el resto de sus vidas a reparar parte del daño causado. 2 años después de su confesión, recibí una carta desde la prisión federal donde cumple su sentencia. Me contaba que había completado su libro de advertencias sobre vigilancia doméstica y que varias organizaciones de derechos civiles habían expresado interés en publicarlo como material educativo. También había comenzado a enseñar costura básica a otras prisioneras, usando su talento original de manera constructiva por primera vez en décadas. Había encontrado una satisfacción profunda en crear belleza sin motivos ocultos, en usar sus habilidades para ayudar en lugar de explotar. Algunas de sus víctimas habían comenzado a corresponder con ella, no necesariamente para perdonar, sino para entender mejor cómo protegerse de futuras violaciones de privacidad. Su conocimiento íntimo de técnicas de vigilancia se había convertido gradualmente en una herramienta para proteger a otros. 1 año después, recibí otra carta informándome que había sido seleccionada para un programa piloto que permite a ciertos prisioneros contribuir a investigaciones sobre seguridad cibernética desde la prisión. Estaba trabajando con agencias gubernamentales para desarrollar protocolos de detección de dispositivos de vigilancia no autorizados. La ironía era notable. La mujer que había perfeccionado técnicas de espionaje doméstico ahora estaba usando ese mismo conocimiento para proteger la privacidad de futuras víctimas potenciales. Esta historia me enseñó que incluso los talentos más hermosos y las tradiciones más nobles pueden corromperse cuando se combinan con motivaciones destructivas y oportunidades tecnológicas.
que la artesanía que durante generaciones había conectado a las mujeres en relaciones de confianza puede transformarse en una herramienta de traición cuando se contamina con avaricia y sed de poder. Me enseñó sobre la importancia de cuestionar constantemente nuestras motivaciones cuando tenemos acceso a información privada sobre otros, independientemente de nuestras profesiones o circunstancias, que tener la capacidad técnica de explotar la privacidad de otros no justifica hacerlo, sin importar las ganancias potenciales. Me enseñó sobre la fragilidad de la privacidad en nuestro mundo moderno, donde dispositivos de vigilancia pueden ocultarse en los objetos más cotidianos y donde nuestros momentos más íntimos pueden convertirse en mercancías para personas sin escrúpulos. Pero también me enseñó sobre la posibilidad de redención, incluso después de violaciones sistemáticas de la dignidad humana, que cuando hay arrepentimiento genuino y compromiso real con reparar el daño causado, las personas pueden encontrar maneras de usar el resto de sus vidas de manera constructiva. Y tú que has escuchado esta confesión perturbadora, ¿qué tan cuidadoso eres con las personas a quienes permites acceso íntimo a tu vida? ¿Te das cuenta de cuán vulnerable puedes ser en situaciones donde te sientes más seguro y protegido? ¿Crees que existe alguna justificación para la vigilancia secreta de otros, incluso si la información obtenida expone corrupción o comportamiento inmoral? ¿O piensas que la privacidad es un derecho humano fundamental que no debe violarse bajo ninguna circunstancia? Recuerda que vivimos en una era donde la tecnología hace posible niveles de vigilancia que generaciones anteriores no podrían haber imaginado en sus pesadillas más paranoides. Que debemos ser vigilantes constantes sobre quién tiene acceso a nuestras vidas privadas y cómo podrían estar usando esa información. Que la confianza, una vez rota de manera tan fundamental y sistemática, puede requerir décadas para repararse, si es que alguna vez se repara completamente. Que algunas traiciones dejan cicatrices permanentes en las almas de sus víctimas. Pero también recuerda que la tecnología es una herramienta neutral que amplifica tanto nuestras virtudes como nuestros vicios. Que podemos elegir usar los mismos avances que permiten vigilancia destructiva para proteger y empoderar a otros. Suscríbete a Historias del Pecado para más confesiones que desafían todo lo que creías saber sobre la privacidad, la confianza, la tecnología y los límites más oscuros de la naturaleza humana.